Amigos y amigas del Arriero, estamos de vuelta en este 2019 para comenzar a conversar sobre diversas publicaciones, libros, estudios que salen y que tratan temas que son de nuestro interés. Hoy día es un día especial además porque es el centenario de la jornada de 8 horas, del logro de la jornada de 8 horas en el Perú, ¿no? Un día como hoy, en 1919, se logró esto a través de una gran movilización. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver también con el derecho al trabajo, con derechos laborales, pero de un sector que yo diría que es uno de los sectores que sufre más discriminación y que tiene menos derechos reconocidos. Me refiero a las trabajadoras del hogar. Y para hablar sobre eso vamos a conversar con Bettina Valdés, abogada, con maestría en género, con maestría en gestión, en gerencia social, con maestría en derechos humanos, tiene todas las maestrías Bettina, que publicó el año pasado un libro que se llama Revelando el Secreto, un libro de 7 ensayos, ediciones, que tiene como subtítulo Relaciones de género entre empleadoras y trabajadoras del hogar, cama adentro. Estamos hablando de un importante sector social, de un importante grupo, básicamente de mujeres, que son, yo diría, su trabajo es el último reducto de la servidumbre, que fue una cosa muy común en nuestro país. Bettina, un gusto conversar contigo. Ay, muchas gracias, Javier, por la invitación y bueno, un gusto presentarles, comentarles el libro Revelando el Secreto. Bettina, primera pregunta, ¿por qué entraste a trabajar este tema, el tema de las trabajadoras del hogar cama adentro, sabiendo que es una porción de las trabajadoras del hogar que se ha ido reduciendo en el tiempo, no es tan grande como era pues hace 30 o 40 años? ¿Por qué entraste a trabajar el tema? Bueno, primero porque yo tuve una cercanía laboral, fui voluntaria por más o menos 5 años en la casa de Panchita, atendiendo gratuitamente a trabajadoras del hogar a nivel legal, laboral, y a partir de eso las conocí, no solamente a nivel de problemática laboral, sino a nivel personal. Entonces hay un interés personal, un interés profundo de conocer un poquito más su situación, pero también de aportar, ¿no? O sea, la maestría de estudio de género me dio ciertas herramientas para analizar la problemática de las trabajadoras del hogar, no solo desde el lado laboral, sino desde el lado de género. Y justamente analizo a las trabajadoras del hogar cama adentro porque en el sector son las que sus derechos laborales son más vulnerados, ¿no? Por las condiciones en las que trabajan. Estas 24 horas, estos 6 días, porque son hasta el sábado a mediodía, casi 6 días a la semana, que su vida está en la casa de la empleadora bajo las reglas de la empleadora, ¿no? Estamos hablando más o menos, según las estadísticas que se tenían para el momento en que tú haces la tesis, de cerca de 100.000 trabajadoras aproximadamente, ¿no? Sí. La quinta parte de lo que son las trabajadoras del hogar en este momento. Sí, sí. Ahora, este sector de trabajadoras, ¿no? Como tú dices, no solamente está digamos, haciendo un trabajo que tiene una duración del tiempo, sino que además se combina mucho con un tema personal. Claro. Y tú en el libro lo describes muy bien, o sea, claro, no solamente es yo tengo un contrato, tengo que hacer tales tareas, sino sí, es toda la vida, está atravesada. Sí, claro, porque la principal tarea de las trabajadoras del hogar son tareas de cuidado, ¿no? Cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños, a las niñas, a los bebés, ¿no? Y eso implica afecto. Entonces, no solamente de la trabajadora del hogar, sino de la empleadora exige ese afecto, ¿no? Esa parte emocional, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, cuando buscan una nana, y son varias entrevistas que hice, el caso de la nana, buscan a alguien que sea amorosa, ¿no? Que sobre todo sea joven y juegue con los niños o las niñas, que le dé su comidita como quieren, a la hora que quieren. Entonces, hay un tema de afectos, ¿no? Entonces, claro, como conversamos con las trabajadoras del hogar, muchas veces son ellas las que suplen el rol de la madre, ¿no? Las que las llevan al parque, las que la recogen del colegio, las que hacen su comida favorita, las que juegan la mayoría de las más horas del día mientras la madre trabaja. Entonces, el recuerdo que tú tienes, si es que has sido criado por una nana,
es sobre todo el afecto que te da la nana. Ahora, eso Claro, no es proporcional al pago que se le da o a los derechos que esa es recibe. una cosa ¿no? que es bien clara en el trabajo, ¿no? Porque hay esta demanda de este esfuerzo que va más allá de cualquier otro trabajo, ¿no? Porque hay que no solamente tener unas capacidades para labores manuales, sino además, no sé, pues hay que hasta entender la psicología de los mismos niños, ¿no? De las niñas, pero además lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que quienes contratan a las trabajadoras cama adentro no le dan el valor en términos económicos, ya no digo afectivos, digo en términos económicos concretos, a ese trabajo. Sí. Y lo peor es que la ley tampoco No. ayuda, digamos. Claro, no, la ley actual es una ley, primero, que avala la negociación entre partes que son desiguales en poder, ¿no? Entre la empleadora y la trabajadora del hogar. Obviamente no son uniformes en poder como para tener la posibilidad de negociar, por ejemplo, una remuneración, o de negociar las horas de trabajo, o negociar qué actividades van a realizar, ¿no? Entonces, o renegociar el contrato, porque claro, parece que los términos siempre son los mismos. Sí, eternos, ¿no? Eternos. Y ahí justo según las entrevistas que hice, hay muchas condiciones que se flexibilizan a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, la empleadora se muda de casa. O sea, empieza la trabajadora en un departamentito, limpiando un lugar pequeño, sin niños o sin niñas. Luego nace el bebé, nace el segundo bebé, se mudan a una casa dúplex o de repente a una casa de 3 pisos, y el sueldo sigue el mismo, ¿no? O sea, el sueldo es estanco, ¿no? Y la complejidad del trabajo. Claro, por ejemplo, yo tenía no solo la cantidad, sino la complejidad. Claro, y esos detalles es bien interesante, ¿no? Porque, mira, el libro, digamos, la particularidad del libro, porque a nivel nacional hay muchos estudios sobre las trabajadoras del hogar, que analizan, ellas mismas cuentan, pero este es digamos que el único estudio en que va a analizar a la empleadora. O sea, es la primera vez que alguien ha dicho, vamos a preguntarles a las empleadoras, además, porque es otro tema que aparece en el libro, ¿no? Pero vamos a preguntarles, bueno, ¿cómo ven ustedes a las trabajadoras? Claro, pero eso es a nivel nacional, porque en otros países ya se ha dado, es muy amplio el análisis que hacen de la relación entre empleador y trabajador del hogar. Claro, y ahí, por ejemplo, una de las características interesantes en las entrevistas de las empleadoras son estas condiciones que van modificándose, ¿no? Por ejemplo, una empleadora me contaba de que venían de vacaciones su familia del interior del país, papá, mamá, hermano, abuelita y un tío. Claro, y la trabajadora del hogar lavaba a mano, ¿no? ¿Y cuál era? Y yo entrevisté a la trabajadora, o sea, entrevisté a las dos, ¿no? ¿Y cuál era, digamos, la queja, el reclamo de la trabajadora? Que ella seguía ganando lo mismo, seguía en las mismas condiciones, lavando a mano, de 6 personas, y nadie le preguntaba nada. Claro, llegaba la vacación y llegaba la familia. Claro, y la empleadora, cuando yo le entrevisté a la empleadora, ella no puso en relieve ese detalle, ¿no? Que justo en las vacaciones se le sobreexigía, ¿no? Es como si fuera obvio que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, hay un tema que tú preguntas que me hicieron en la tesis, ¿no? Cuando yo sustenté la tesis, una de las preguntas que me hicieron fue: ¿y por qué las trabajadoras del hogar tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador? ¿Por qué? Porque a la empleadora le afecta, porque va a tener que pagar más, ¿no? ¿Y por qué? Y yo les devolví la pregunta y les dije, bueno, la pregunta es: ¿cuánto te cuesta no contratar a una trabajadora del hogar? Claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando ya no solo del trabajo de limpieza, lavado, sino del cuidado de tus hijos, ¿no? Total, y de los afectos, ¿no? Porque, bueno, una familia no solamente se basa en lavar, planchar, cocinar, sino en el afecto que le brindas, por eso es la familia, ¿no? Entonces, la calidad de la relación, digamos, eso no se cotiza. No, eso para nada. ¿Cómo están tu familia, no? ¿Cómo está la casa? Porque uno llega y no es una casa, es un hogar, ¿no? Es distinto. Entonces, claro, la pregunta es: ¿cuánto te cuesta no contratarla, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenías un trabajo de 8 horas, si no la contratas, vas a tener que buscar un trabajo más flexible, 4 horas o 2 horas, qué sé yo. Si en las tardes estudias tu maestría, vas a dejar de hacerlo, porque ¿quién va a cuidar a tu casa? Claro, pero, ¿no? Entonces, porque además ahí, y vuelvo a lo que dije, son empleadoras y no hay empleador en esta historia, ¿no? Que esa es otra cosa que llama la atención. Bueno, uno conoce cómo funciona, pero es como que el hombre y el trabajo doméstico, a pesar de todo el discurso actual del género, las nuevas masculinidades,
no. Pareciera que todo sigue más o menos igual, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y mira, y eso es del lado de la empleadora y del lado de la trabajadora del hogar. Para la trabajadora, digamos, su par es la señora. Claro. Y para el lado de la empleadora, su par es una mujer trabajadora del hogar. O sea, Claro. no hay otra, no hay una apertura, ¿no? Que digan, bueno, de repente un trabajador, ¿no? Del hogar, o de repente es el empleador. Pero lo que sí, en donde está el quiebre, es en quién paga. ¿Quién paga la remuneración? No necesariamente es, digamos, la empleadora, ¿no? O sea, no necesariamente Claro, es la que ella paga, puede pero ser que el hombre, digamos, paga la es el pareja, proveedor sí, en ese claro. caso. Pero esa parte es interesante porque para la trabajadora del hogar, ella es la empleadora. Y digamos que el que le paga es el señor, ¿no? Claro, Entonces, pero esto refuerza esta idea, que además tú lo dices, ¿no? Que el trabajo doméstico, ya no solo el de la trabajadora, sino el trabajo doméstico en general, es un coto cerrado de las mujeres, Sí. y de alguna manera se termina reproduciendo pues Sí. esta inequidad de género, ¿no? Sí, claro, es por decir una naturalización de que las actividades domésticas vienen pues casi del instinto de la mujer, de la naturaleza de la mujer, de sus genes, ¿no? Entonces eso pasa por la empleadora que tiene que supervisar esas tareas domésticas y por la trabajadora que tiene que realizarlas, ¿no? Entonces, una de las conclusiones es que cuando las empleadoras no respetan los derechos de las trabajadoras del hogar, no se respetan a sí mismas, porque ellas también son trabajadoras del hogar, no remuneradas, ¿no? Claro. Pero son trabajadoras del hogar, cuando no está la trabajadora del hogar remunerada, ¿no? Ahora, tú señalas, haces un conjunto de entrevistas y haces una tipología, ¿no? Y señalas que hay 4 tipos de empleadoras y 4 tipos de trabajadoras. A ver, y a ver, yo lo que recuerdo, acá lo tengo anotado además, ¿no? Hay la empleadora madre, hay la Ajá. empleadora victimizada, hay la empleadora funcional y hay la empleadora suplente. Sí. A ver, Betina, resúmenos. Bueno. ¿Cuáles son las características o las diferencias entre estos 4 tipos de empleadoras que tú identificas? Bueno, primero decir también que hay matices, ¿no? Estas categorías se han hecho a partir de una metodología digamos, con el objetivo de comprender la realidad, ¿no? Por ejemplo, la empleadora madre es la clásica, la madrina, ¿no? Viene una niña o un adolescente de provincias, la ahijada. Entonces, ¿qué es lo que dice la empleadora madre? Tengo que terminar de criarla, ¿no? Claro. Tengo que darle lo mejor. Y una de en las entrevistas dicen, yo me siento orgullosa Claro. porque la he sacado de su pobreza. Es como una ¿no? hija, digamos. Claro. Como una hija, además, ¿no? Claro, y la empleadora se enorgullece de haber, digamos, hecho que ella se supere, ¿no? Entonces, esta empleadora madre casi siempre está conectada con una trabajadora del hogar progresista. O sea, es una niña o un adolescente que va con el objetivo de progresar, ¿no? Viene de provincia con el objetivo de progresar, dejar de ser Claro, su trabajadora del idea hogar no para es ser estudiar. toda la no, vida trabajadora. no. Ok. Y la empleadora lo sabe, por eso que ella siente que la está criando para darle un mejor futuro, Ok. ¿no? Entonces esa es la madre. Esa es la digamos. madre. Ok. Ahora, luego tenemos la empleadora victimizada, que es bien interesante porque siente que la trabajadora del hogar, o sea, ella está, por ejemplo, con una trabajadora del hogar que es una especialista, ¿no? Entonces ella se siente que la trabajadora del hogar le supera, pues, casi la domina, que la trabajadora del hogar hace lo que quiere. Entonces ella, por ejemplo, uno de los comentarios es, yo debería ser más fuerte, yo debería gritarle más, yo debería poner orden, porque como que se le sale de las manos la trabajadora del hogar. Entonces ella se siente víctima de ese poder. Claro, digamos que esta empleadora especialista, como dices, es la Claro, que no. tiene claro cuáles son sus tareas sí. y que tiene que derechos, tiene derechos. ¿no? Y Casi que esta es una siempre, relación sí. contractual, digamos. Exacto, y casi siempre es una trabajadora o sindicalizada o una trabajadora mayor que toda la vida se ha dedicado a eso, pero que ha elegido eso como un tema laboral, o sea, lo eligió. Claro. No es que porque, bueno, no, lo eligió. Entonces, ella es una mujer muy fuerte. Entonces, bueno, y luego tenemos la empleadora funcional. Y la empleadora funcional es bien interesante porque digamos que sería el gran ideal, ¿no? Esta empleadora funcional sí respeta sus derechos en la medida de su capacidad económica, siempre hay una condición, ¿no? Y esta empleadora funcional casi siempre está con una trabajadora especialista, o sea, alguien que realmente la sabe hacer bien, ¿no? Claro. O sea, ella sí sabe negociar, ¿no? Entonces, como que se siente atrapada en las reglas que le está imponiendo, aunque al final las reglas, o sea, el Son- poder, son de- el poder lo tiene poder ella, lo tiene la sí. empleadora, ¿no? Después tú señalas la empleadora funcional, Sí. ¿no? Esa es la empleadora funcional, es la que realmente, como te comentaba, es la que sí respeta los derechos, en la medida de sus posibilidades económicas. Digamos que esa sería una normalmente empleadora gente más ideal. joven, Más joven, profesional, profesionales. que tiene hijos o hijas pequeñas,
que, digamos, tiene un poquito más de sensibilidad social también. Pero entonces, que reconoce derechos, pero que no necesariamente todos los derechos, siempre hay algunos... En la medida de sus posibilidades, o sea, lo que ella puede, ¿no? Claro. Y por eso que en las entrevistas casi siempre estas empleadoras dicen, bueno, si yo pudiera darle más, le daría, pero por el momento eso nomás puedo pagarle. Eso, entonces parecen algunos, se parecen a algunos empresarios que dicen, bueno, es que no podemos darle más a los trabajadores. Sí. ¿No? Pero quisiera, ¿no? Entonces claro, es como... Claro, es como una justificación. Claro. Y después hay la suplente, que es una suerte de víctima también, ¿no? Sí. O sea, la empleadora suplente es casi siempre madre, ¿no? Que ha entregado a su familia a la trabajadora del hogar. Y la trabajadora del hogar lo hace tan bien, que por ejemplo una de las entrevistadas me contaba que tenía una bebita muy pequeña que la crió la nana, y que cuando la nana se fue de vacaciones no quería comer con la madre. O sea, la niña no la reconocía. Entonces tuvo que otra vez volver, digamos, a relacionarse con su propia bebé, con la propia niña, para darle de comer, para que se sienta bien. Y dice que todo el día lloraba. Entonces ahí esa es una empleadora suplente, ¿no? Ella es la que reemplaza a la trabajadora del hogar, en cariño, en tareas, ¿no? Ahora, pero a la vez, en la tipología de trabajadoras que tú haces, ¿no? Has mencionado la progresista, has mencionado la especialista, pero hay otras dos categorías, ¿no? Una es la sentimental. Estaba pensando en la película Roma, ¿no? El tipo de relación que existe, ¿no? Que es casi de la familia, ¿no es cierto? Que o sea, en esta tipología, ¿no? Que el vínculo es muy estrecho. Sí. Y que perdura hasta incluso, porque a mí me llama la atención, puede que ya no esté trabajando, pero el vínculo perdura. Sí, perdura. O sea, por ejemplo, esta trabajadora sentimental, o sea, esta tipología es interesante porque nos va a decir cuáles, digamos, en cuáles de las tipologías se vulneraría más los derechos laborales, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la trabajadora sentimental, sus decisiones personales son muy emocionales. Entonces ella se encariña con la familia empleadora y yo le pregunto, ¿y usted ha pensado en renunciar? No, me da mucha pena. ¿Cómo voy a dejar a la niña? ¿Cómo voy a dejar a la niña? Claro. Entonces es terrible. Y esto, por ejemplo, es uno de los casos que cuentan en los sindicatos, las líderes sindicales, que cuentan de que hay mujeres trabajadoras del hogar que han estado pues en una misma casa por 50 años, o sea, toda la vida. Que incluso las hijas probablemente han sido también o trabajadoras sea, las heredadas, ¿no? Las heredadas, la herencia, ¿no? Pero en un momento las votan, con la idea de que no, ya no te necesitamos o ya no puedes hacer bien tu trabajo. Y ahí es donde van al sindicato, y me contaba una líder que decía, ¿no? Bueno, yo tuve acá una trabajadora del hogar, 70 años, eran las 11 de la mañana, estábamos hablando de su caso laboral, y la señora me dice, ay, a esta hora mi niña toma su merienda. O sea, claro, esa era su vida, Claro, esa era su vida es la vida de la familia, de los chicos. Claro, entonces ella va a tener muy pocas posibilidades de renuncia, porque la renuncia para mí es digamos, es una capacidad, una agencia, un poder que tiene la trabajadora del hogar. Es un ejercicio de libertad. Claro, siempre tiene la posibilidad de renunciar, pero ante esa pregunta, muy pocas trabajadoras del hogar. Y la conformista sería una variante de esta... Claro. O sea, la conformista es más bien alguien que no se proyecta, casi no piensa en su futuro, es como... Que está viviendo el día, digamos. Sí, el día a día, alguien que le puede pasar muchas cosas también bajo esa lógica, ¿no? O sea, muchos abusos puede sufrir, ¿no? Ahora, el trabajo entonces lo que nos muestra, porque a mí lo que me ha llamado la atención, porque uno escucha, mira cómo han ido cambiando las relaciones, en fin, ya uno dice, ya no estamos pues en los años 50 o en los años 40, ¿no? Donde la mayoría de estas trabajadoras eran casi esclavas, ¿no? Pero lo que uno termina viendo acá es que a pesar de los avances que pueden haber habido, de las actitudes, de la proactividad de las mismas trabajadoras del hogar, sigue habiendo una dinámica de subordinación, de incumplimiento de derechos, ¿no? Porque yo te decía, claro, uno ve ya, sí, tiene su día libre, tiene su feriado, algunas tienen vacaciones, pero anda, dile tú a alguien, pague la CTS a la señora. No, ya eso no. Ya es demasiado. ¿No?
Claro. O el seguro de salud y la excusa, No. como dice alguien, ¿no? En el libro, dice, no, pero es que el seguro es malo, entonces claro, al final Sí. no tiene nada. No, claro, y una dice, por ejemplo, una empleadora dice, no, además ella es fuerte, casi nunca se enferma. ¿No? Entonces, Porque ese es otro tema, ¿no? La idea de que la trabajadora del hogar es una mujer fuerte, Un robot, una pues, mujer es un recia, robot. claro, que Sí. puede todo. puede todo, ¿no? Y claro, por ejemplo, hay una parte en esta lógica progresista, ¿no? Esta de, porque ahora ya no es políticamente correcto discriminar o abusar o violar a la trabajadora, ya no es, digamos, políticamente correcto, pero cuando tú conversas con las empleadoras, sobre todo porque la trabajadora te lo cuenta, pero la empleadora, por eso que se llama revelando el secreto, tú tienes que entrar, digamos, en la confianza de una empleadora para que te cuente sus cositas, ¿no? Claro. Sus Y supongo que hay cosas que o sea, hay Claro. todavía silencios, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, había una empleadora muy progresista que yo consideraba que era, digamos, la ideal, y me cuenta un hecho, ¿no? Y dice que la trabajadora del hogar estaba limpiando la casa con una ropa vieja, ¿no? Una ropa vieja, una ropa sucia, y que ella le dice, molesta, ¿no? Casi como que le grita y le dice, ¿y por qué no estás usando los buzos que te regalé? Y la trabajadora le dice, bueno, los tengo guardados. Entonces, ese es el punto de fuga. Claro. Era el uniforme que ella quería que use. Claro. A pesar de que era progresista, que no creía, porque la siguiente pregunta es, ¿qué usa de uniforme? No. Pero claro, le había regalado buzos para que ella los use como uniforme Claro. dentro de la casa. Claro, no era el uniforme habitual, Claro. tradicional, Ajá. pero era un uniforme. Claro, y que ante digamos, el incumplimiento de la regla, ella le exige, ¿no? Y la trabajadora del hogar, que no le entendía así como uniforme, lo había guardado como un regalo, ¿no? Que uno guarda un regalo que Claro, atesora, para qué sé usarlo yo, cuando- en el mejor momento. Claro. Como un regalo, ¿no? Pero mira cómo son los puntos de fuga que tienes que, digamos, entrevistar y profundizar, ¿no? Y para una trabajadora cama adentro no hay vida privada. No hay vida privada. O sea, eso es otra cosa que No que hay vida sale. privada, no hay vida privada. Por ejemplo, unas trabajadoras del hogar me decían, bueno, sí, yo me siento muy feliz en la casa de la señora, bueno, y profundizando en la entrevista me cuenta que la señora va a inspeccionar su cuarto. Si está ordenado, si está limpio, cómo deja la... Entonces ya eso no es vida privada. O sea, no es un cuarto privado. No tienen llave, ¿no? En su No cuarto. tienen llave. Las empleadoras del claro. estudio, no tienen llave de su cuarto. Las trabajadoras del hogar cama adentro, ¿no? Eso Claro, ya dice todo, Totalmente. ¿no? Puede pasar cualquier cosa ahí. Bueno, Betina, yo espero que la gente lea Revelando el Secreto, ¿no? Creo que es un libro que revela mucho, nos saca de algunos lugares comunes políticamente correctos que creemos que ya están funcionando en nuestra sociedad. En algunas cosas estamos como en la película Roma todavía, ¿no? Y algo que yo te quería agradecer, porque este espacio de la trabajadora cama adentro es, como yo te decía, para mí el último reducto de la servidumbre que en el Perú era masiva y generalizada, ¿no? Y que todavía tenemos pendiente. O sea, esto no puede seguir. Sí. Rápidamente, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que hablar al abogado ahora. Bueno, primero, ya que se ha ratificado el convenio 189, modificar la ley. Modificar la ley en base a lo que plantea el convenio, y eso va a significar iguales derechos. Y eso va a ser toda una pelea, no solamente a nivel normativo, porque la norma puede estar, sino a nivel social, a nivel Claro, cultural. Va a que la tener que gente- ser un cambio profundo que de la nuestra gente lo sociedad. acepte. Claro. Entonces, ese es como primer paso. Y luego, que es un poco lo que el Ministerio de Trabajo ya está haciendo, generar estas mesas de diálogo interinstitucional con las organizaciones de las trabajadoras del hogar. Porque recordemos que es bien interesante, hay sindicatos de trabajadoras del hogar, pero ellas no pueden hacer una negociación colectiva, no pueden hacer una huelga. Claro, O si sea, cada una, claro, según sí. la ley, pues, negocia Claro. individualmente, ¿no? Entonces, en claro, un espacio para- privado totalmente. Totalmente. Entonces, claro, las organizaciones de trabajadores del hogar también están amenazadas por las propias empleadoras y el miedo a que sepa la empleadora que está sindicalizada. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? No solamente a nivel social, cambio cultural, sino también fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Muy bien, Betina, muchísimas gracias, amigos y amigas. El libro se llama Revelando el Secreto, la autora Betina Valdés, abogada, con maestría en Derechos Humanos y en otros temas también. No voy a prolongar la entrevista mucho más.
que nos cuenta en este libro no solo cómo son las relaciones entre las trabajadoras y las empleadoras, sino además los dos primeros capítulos tienen un excelente trabajo, no hemos entrado a ese tema, el marco teórico, la investigación, qué estudios existen ya en el Perú sobre el tema, cifras estadísticas, un libro clave para entender este problema. Antes de despedirnos, vamos a volver a una buena costumbre que teníamos en el pasado, que es comentar algunas publicaciones. La Lima que encontró Pizarro, un libro de Gilda Coborno y Pilar Ortiz de Ceballos, se está presentando esta semana, un libro muy didáctico de cómo era Lima, por lo que se ha llamado Lima luego, cuando llegaron los españoles a estas tierras. En estos tiempos que se trata de reivindicar a la Lima milenaria y todo lo que eran las huacas de Lima, los canales de regadío de Lima, etcétera, etcétera. Este libro es un libro que vale la pena leer y espero conversar con sus autoras pronto. Otro libro que quiero una revista que quiero recomendarles, Revista de Teoría Crítica de Ciencias Sociales, Discursos del Sur, una publicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hay un excelente artículo de Óscar Ugarteche sobre los problemas de los gobiernos progresistas en América Latina. Y por último, un libro que he leído, empecé el año leyendo este libro y se lo recomiendo a todos los que estén interesados en la política en grande, la política de donde está el poder, que es este libro que se llama Miedo, Trump en la Casa Blanca, un libro de Bob Woodward, el famoso periodista que investigó el caso Watergate. Les recomiendo estas 3 publicaciones y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de La Riera.